Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Canal 4 Noticias. Estos son los títulos que tenemos para el día de hoy. Nunca más se llevó a cabo esta mañana una sesión especial para conmemorar el 40º aniversario del golpe cívico-militar que derrocó al gobierno constitucional. El cuerpo emitió un comunicado donde se comprometió a luchar contra la discriminación y la violencia institucional. Los testimonios, varios fueron los concejales que dejaron su opinión en las cámaras de Canal 4 Noticias. Juan José dos Santos y Lucas Ventoso fueron dos de ellos. No olvidar, los concejales Juan Ocampo y Mercedes Taurizano recordaron aquellos años duros en estas palabras. Otro título. 6 meses sin cobrar. Los trabajadores de la UPA 19 cortaron esta mañana la ruta 74 en reclamo de los sueldos atrasados. Beatriz Garrido, secretaria general de ATE regional, explicó los motivos. Gremiales. Milagros Gorrini, empleada administrativa de la UPA 19, contó cómo viven los 58 trabajadores desde hace 6 meses y los esfuerzos personales que realizan para mantener activo el espacio de salud. Políticas, sectores políticos de Pinamar suscribieron un documento conjunto para recordar el golpe del 76. Adriana Meneghetti, del movimiento Evita Pinamar, dio detalles de la importancia de trabajar unidos a pesar de los disensos. OMIC, Pablo Bertossi, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor, explicó el sistema de reclamos vía Internet que implementó la dependencia para agilizar la atención al público. Semana Santa, este viernes se realizará el Vía Crucis en las escalinatas de la parroquia Nuestra Señora de la Paz. El padre Marcelo Panebianco hizo a través de Canal 4 Noticias la invitación a los vecinos y turistas para que acompañen la liturgia. Comunidad comenzó el programa de Pequeños Reforestadores, una propuesta de Respira Pinamar que busca concientizar y educar sobre el cuidado de los bosques. Samantha Angiano, coordinadora de la propuesta, nos dio detalles. Educación, comenzaron las actividades de las escuelas abiertas municipales con distintos talleres tanto de cultura como de deportes. Andrea Cerrone y Eduardo Isach nos dieron detalles de la iniciativa. Comenzamos con el primero de los títulos, tiene que ver lo que ocurrió esta mañana en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Allí se llevó a cabo una sesión especial para recordar el 40º aniversario del golpe cívico-militar que derrocó un gobierno constitucional. Los concejales emitieron un comunicado donde se comprometieron a luchar contra la discriminación y la violencia institucional. Le pedimos al secretario, por favor, que lea nuevamente el documento. Pinamar, 24 de marzo del 2016, declaración Honorable Consejo Deliberante. Hoy se conmemoran los 40 años del golpe cívico-militar que marcó la época más oscura de nuestra historia, en la cual las persecuciones, las torturas, la desaparición de personas y la violación sistemática de los derechos humanos fueron moneda corriente en nuestro país. En nuestra función como representantes del pueblo, nos comprometemos en este documento a trabajar, concientizar y luchar por la erradicación de la discriminación y en contra de la violencia institucional, física y simbólica. Los concejales de Pinamar entendemos que la política, cuando se practica en el marco del respeto, la diversidad cultural, ideológica y partidaria, tiene un único camino: el fortalecimiento de la democracia y la paz social, para que nunca más se repitan los hechos de la época más sombría de la historia de nuestro país. Y siguiendo con este tema, tenemos la palabra también de los concejales Juan José dos Santos y Lucas Ventoso, quienes hicieron referencia a aquellos momentos del golpe cívico-militar del 76. Se hizo una sesión especial en conmemoración a la época más oscura que tuvo nuestro país, ¿no? Se emitió un comunicado en general que va a llegar a todos los medios y bueno, en mi parecer, que es el 100% de los concejales, coincidimos en que tenemos que trabajar mucho en la unidad, en la paz, en que nunca más tengamos épocas de violencia, así sea con la junta lamentable, la última junta militar que hubo, sino en todos los aspectos, en no ser tan extremistas de ir de un lado a otro y generar violencia y el respeto hacia los que piensan diferente.
puntualizando, haciendo puntapié ahí en el respeto al otro, ¿no? Así que bueno, creemos que desde el justicialismo, del Frente para la Victoria, en este momento hay un concejal que está acompañando a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Acompañamos a nuestras madres del corazón desde acá de Pinamar y con esta pequeña sesión especial que celebramos que se vaya dando todos los años para tener memoria, justicia y verdad. La verdad que es un día para ejercitar la memoria y para resaltar, yo dije algo de eso recién en sesión, que el 24 de marzo de 1976 es una consecuencia también de un momento histórico argentino, latinoamericano y mundial, donde se creyó, y a veces hoy también se cree, que la violencia, el totalitarismo y el fanatismo es un recurso político aplicable, válido. Y ese concepto es lo que desembocó en la más sangrienta y cruel dictadura que reconozca la historia latinoamericana, la que sufrió Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. Pero antes no podemos olvidar, para que esto no vuelva a pasar, no podemos olvidar lo que fue la AAA durante el gobierno democrático de Perón. No podemos olvidar a López Rega, no podemos olvidar, hoy lo nombré, antes de la llegada de Perón, el asesinato de Augusto de Bandor, no podemos olvidar el asesinato de José Ignacio Rucci, ni la persecución de Agustín Tosco. Porque si tenemos esa memoria y explicamos el fenómeno social con esos hechos históricos presentes, vamos a poder entender que lo que pasó el 24 de marzo de 1976 fue la consecuencia de este fanatismo, de esta violencia y de esta intolerancia como forma de hacer política, y que se afianzó en el gobierno constitucional y democrático de Juan Perón en 1973. Y como hecho realmente que no se puede omitir es la llegada del propio Perón a Ezeiza. ¿Cuántas centenares de personas fueron asesinadas cuando llega Perón? Y todo esto no se dice. Entonces, para que esto no vuelva a pasar nunca más, hay que recordarlo, y tenemos que saber que los procesos de totalitarismo, de violencia y de intolerancia son también procesos sociales. Eso yo creo que es lo que puedo aportar para que nunca más vuelva a pasar lo que el país ha sufrido hace 40 años. También los concejales Juan Ocampo y Mercedes Taurizano se refirieron a lo que pasaba ese 24 de marzo de 1976 con sus experiencias personales. Volvemos a repetir lo que se realiza cada año. Yo creo que verdad, memoria, justicia son palabras que más que nunca tenemos que tener presente para crear una nueva cultura, como yo lo mencionaba hoy, ¿no es cierto? Yo creo que es más que importante en esta instancia definitoria, porque se van a vivir momentos definitorios dentro de un sistema democrático, porque lo vemos día a día, los dirigentes políticos tenemos que mandar ese mensaje de continuidad dentro de un sistema democrático, y yo creo que ha habido una voluntad política de llevar adelante todo esto de los derechos humanos, del trabajo que se viene realizando durante varios años, y es importante continuarlo, ¿no es cierto? Yo creo que es más que importante. ¿Un recuerdo de aquel 24 de marzo? Y muy joven, era un empleado metalúrgico, teníamos muy poca información, lamentablemente un joven de 20 años allá por los 70 no era un trabajador, simplemente muchas cosas las desconocíamos, nos fuimos enterando de a poco, ¿no es cierto? Si bien se veía venir una etapa de violencia como sucedió, ¿no es cierto? Porque ya había una lucha extremadamente peligrosa armada, ¿no es cierto? Y lo que todavía empeoró más la situación fue el terrorismo de Estado, que luego con el golpe militar se consolidó, ¿no es cierto? Que venían por la reorganización nacional y prácticamente nos metieron
nos metieron y nos sumergieron para muchos años de la falta de libertad, de información, de pensar, y yo creo que eso fue una etapa que perdimos nosotros como en aquel tiempo como jóvenes que no se recupera, y hoy lo viven prácticamente toda la ciudadanía, ¿no? Esa libertad que tanto queríamos. Una muy importante sesión, como siempre, la verdad que las expresiones de los concejales han sido todas de una gran madurez política, con un reconto de la historia que a veces se olvida, y por los fanatismos, por los extremos que todavía escuchamos. Sin embargo, esta reflexión tan profunda, tan cierta de la mayoría de los concejales que lo expresaron, ha sido reconocer y volver a pensar la historia y por qué nos ha pasado todo lo que nos ha pasado, porque no solamente tenemos que conmemorar los 40 años del golpe de Estado, sino toda la historia previa a ese golpe de Estado y cómo el Estado utiliza métodos clandestinos para cumplir ese objetivo nefasto que tuvo ese golpe militar. Y además hicimos un documento que vamos a transmitir a toda la prensa y a todos los ciudadanos, expresando nuestro sentimiento a través de una síntesis, que no solamente vamos a recordar lo pasado, sino trabajar en el presente y en el futuro. Nosotros tenemos que pensar hoy que todavía es una sociedad con una gran violencia, violencia de género, violencia a los jóvenes, a los ancianos, una sociedad intolerante que todavía aún hoy discrimina. Esa discriminación, esa violencia, esa intolerancia nos lleva a cometer hechos de una enorme injusticia. Entonces nos tenemos que comprometer a que esto ya no ocurra, y somos las instituciones y aquellos que estamos representando a la gente los que tenemos que trabajar, y vamos a hacerlo con un gran compromiso para mejorar esta sociedad, porque nos merecemos vivir en una sociedad justa, igualitaria, sin violencia. ¿Un recuerdo de ese 24 de marzo? Sí, bueno, nosotros por supuesto estando en Pinamar recibíamos las noticias de lo que pasaba, y fue un impacto muy fuerte. Yo ya era grande en ese momento y la verdad que me impactó muchísimo el hecho de pensar que habíamos roto con el orden institucional y democrático, y siendo docente y defendiendo siempre a la democracia y la participación ciudadana, me golpeó mucho y me chocó mucho, porque sabía que no iba a ser bueno para la sociedad y que nos iba a llevar a muchos años de violencia, como de hecho pasó. Hacemos una primera pausa y enseguida regresamos con más noticias.